Coronel, quien fue el que terminó imputando a las tres funcionarias judiciales. Con la sospecha que corresponde con respecto a la actividad desplegada por la ex fiscal Egidia Gómez, entendemos nosotros que existió una facilidad en la entrega de las evidencias que habían sido incautadas durante un allanamiento llevado adelante el 13 de mayo del 2021. Estas sospechas recaen sobre la manera en que se entregó una camioneta y la posterior posible realización de un análisis laboratorial final sobre unas sustancias que se consideraban eran cocaína. Vamos a hablar con Jorge Ezcurra ahora de un tema diferente, pero fíjense, escuchen bien las mismas autoridades involucradas en decisiones muy importantes. Jorge, adelante contigo. Así es, y tenemos que hablar nuevamente acerca de esta misma jueza que mencionaba el compañero Aníbal, y es justamente la jueza de Lambaré, Isabel Bracho. Atención a esto, compañeros de la audiencia, porque ayudó, mejor dicho, benefició a dos hombres, en este caso primos ellos, Elvio Villalba y Joel Villalba. ¿Con qué tipo de beneficio? Con la suspensión condicional al proceso en el que estaban sometidos ambos por lesión agravada. Estas dos personas recibieron esta suspensión condicional. ¿Con qué condición? De asistir a un curso de autoayuda en una fundación cristiana para poder controlar la ira. ¿Qué hicieron estos dos sujetos? Ellos habrían atacado a machetazos a un vecino de 28 años. Él está identificado como Cristian David Otazú, de 28 años, repito. Él recibió cortes a la altura del hombro, el brazo y también la mutilación de un dedo. Hablamos del dedo índice del brazo derecho. Él con ese brazo, con esa mano escribía, ahora obviamente se le dificulta hasta poder escribir. Perdió su trabajo debido a esa situación porque estuvo internado varias semanas, varios meses, inclusive estuvo en tratamiento para poder recuperarse. Y estas dos personas nunca estuvieron presas y ahora, a solamente un año y pico nada más del hecho, o más de un año y medio, son beneficiados con esta medida por parte de la jueza Isabel Bracho. Y también en este caso la víctima y su abogada dicen de que desde un principio tuvieron trabas en cuanto al caso porque la propia fiscalía no quería imputar por intento de homicidio. Pese a las múltiples lesiones, cortes y mutilamiento del dedo, la fiscalía imputó a estos dos sujetos solamente por lesión agravada y no por intento de homicidio como pedía la abogada de esta persona. Escuchemos lo que nos decía primeramente Cristian David Otazú, de 28 años. Él hasta ahora vive a solamente 3 casas prácticamente de estos dos sujetos y está prácticamente con el miedo todos los días porque estas personas con prisión domiciliaria en su momento pasaban frente a su casa y hasta le amedrentaban y amenazaban, según imágenes de circuito cerrado y también la denuncia presentada por esta persona. Escuchemos lo que nos decía Cristian David Otazú, víctima de aquel episodio. El apretón de mano no le había gustado porque le apreté muy fuerte y después de eso tuvimos una discusión de pelea mano a mano. Vinimos, nos caímos frente a su casa, él entró en su casa y yo vine como para refugiarme en cualquier parte donde tenía, porque hasta Yundé me dijo. Y yo vine, estuve trabajando pero en la empresa acá que no puedo mencionar porque la oficial. Estuve trabajando ahí y a consecuencia de eso, por el esfuerzo, además por los tiempos que me quedé a cama y cosas así, ya no pude más tiempo para poder volver a conseguir con él para poder trabajar. Después que me esforzaba mucho también por el uso que no puedo utilizar bien en este lado de mi mano. Y bueno, ya también hablamos con la abogada Clara Rodríguez, quien es representante legal de este joven de 28 años, y ella alega de que la propia fiscal Lourdes Bobadilla de la unidad número 3 de Ñemby, desde un principio no quería imputar. Es más, el hecho ocurrió el 9 de marzo y recién el 9 de septiembre, 6 meses después del hecho, se da la imputación por lesión agravada. Escuchemos lo que nos decía la abogada al respecto.
La fiscal me dice, ellos siguen sujetos al proceso. Sí, perfecto, siguen sujetos, pero están fuera y están amedrentando, están asustando, están molestando, están incitando a la violencia, cosa que justamente es lo que busca la justicia, evitar ese tipo de situaciones. Entonces lo que nosotros buscamos es que se aplique la ley como corresponde, y en este caso está bien que los victimarios también tengan derecho, pero el derecho del victimario no puede sobrepasar a los derechos de la víctima. Y bueno, finalmente la víctima y también su abogada piden a las autoridades judiciales correspondientes a tomar cartas en este asunto, teniendo en cuenta de que para ellos se trata de una burla a la justicia y también por sobre todo a la víctima que tiene 4 hijos, tiene su mamá también que vive ahí en la zona. Hablábamos con la mamá, quien dijo también estar temerosa, que estos 2 sujetos son bastante violentos y que bueno, viven amedrentándolos todo el tiempo, y que pese a las múltiples denuncias, ellos siguen allí, están en su casa, están libres, pasando frente a la casa, en moto, a pie, todos los días. Y es más, son vecinos, están a 4 casas nada más, y la situación podría terminar en una verdadera tragedia en cualquier momento. Realmente analizamos, hablamos, conversamos, gracias Jorge, acá con Aníbal sobre esta situación en particular del tipo penal, ¿verdad? De esta lesión grave que de hecho le dejó secuelas de por vida, perdió un dedo, no tiene un solo espacio en el cuerpo que no haya sido macheteado por este hombre, tiene una recuperación prolongada. Está bien lo del control de ira, está bien ir a un curso de violencia. Todos los que están involucrados en un hecho de violencia tienen que ser analizados y acompañados en el sentido psicológico y psiquiátrico algunos. Pero además de eso, ¿te parece que esta es una salida procesal posible ante esta tipificación de hecho? La lesión grave se castiga con hasta 10 años de cárcel. En el caso en que la lesión pusiera en riesgo la vida de una persona o sufrir alguna mutilación. Es un hecho considerado, en este caso, sí, tiene el dedo mutilado. Después, es un crimen. Y para ese tipo de hechos punibles no se permite la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento. O sea, completamente... Ella tendría que ser investigada por el jurado de enjuiciamiento, entonces. A la jueza Isabel Bracho. Gracias, Aníbal.